Presentamos CN Plus al cierre. Hola amigas, amigos, muy buenas noches. Qué placer encontrarnos a esta hora en CN Plus al cierre, el espacio de análisis, de opinión, de entrevista, en el que hoy queremos tratar las enmiendas que Alianza País está proponiendo a la Constitución. Es por ello que están aquí con nosotros los asambleístas Luis Fernando Torres y Gabriel Rivera, de tendencias absolutamente diferentes. Les doy la más cordial bienvenida, gracias por estar acá. Me gustaría iniciar con usted, Gabriel, toda vez que usted participó de esta reunión que se llevó en los últimos días y que ayer ya concretó un documento que señala 17 enmiendas a la Constitución. Bueno, la reelección entre ellas, que es de la que más se ha hablado, pero otras 16 más. ¿Qué nos puede decir? Muchas gracias, saludos a todos los amables y las amables televidentes. Muchas gracias también por la entrevista, Ámbar. Fernando, para mí es realmente muy gustoso de poder compartir este panel contigo, esta conversación. Sí, efectivamente, nosotros el día jueves vamos a presentar en horas de la mañana, o sea, mañana, valga la redundancia, este paquete de enmiendas para que la Corte sea la que finalmente nos diga si es que, o cuál es el procedimiento, si es que todas efectivamente pueden ir por la vía enmienda. Nosotros lo hemos analizado, lo hemos estudiado, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista jurídico, para que no haya ahí ningún tropiezo. Sin embargo, eso está dentro de las competencias de la Corte. No puedo yo ir a decir qué va a hacer la Corte en relación a esto, pero de acuerdo a cómo se ha estudiado, con el auspicio, la ayuda de constitucionalistas, de gente que está todos los días en este tema, tenemos la plena certeza de que serán calificadas como lo estamos pidiendo o como lo vamos a pedir. Allí hay algunas preguntas que previo a entrar a la conversación aquí estábamos compartiendo con Fernando, en el sentido en que, bueno, ¿por qué no conoce primero el Pleno de la Asamblea Nacional, por ejemplo? Eso podría ser una opción, pero solamente de decisión finalmente de la Asamblea, porque no está en ninguna ley, no está ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ni en su reglamento tampoco. De manera que nosotros creemos que primero debe ir a la Corte y que la Corte tiene que pronunciarse por qué vía procede, y luego tiene que conocerlo el Pleno de la Asamblea, y el artículo 73 de la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que tiene que haber una comisión ocasional para conocer el trámite de las enmiendas, de manera que habrá que también crear esta comisión, tendrá que elegirse ahí sus autoridades, tendrá que empezar a trabajar en estos 12 meses que tiene que mediar entre el primero y segundo debate. Asambleísta Luis Fernando, en contexto y en sentido general, son 17 enmiendas, no sé si usted tiene el documento que ya ayer se hizo público, pero hay temas que son los que más se han hablado, lo que tiene que ver con reelección, con la edad, también el de la comunicación como servicio público, también algunos elementos. ¿Cómo considera usted estas enmiendas? ¿Son necesarias a esta hora? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Ámbar, y por supuesto un saludo a Gabriel y a los televidentes. La agenda política se ha comenzado a construir con fuerza desde el anuncio de la reforma constitucional para la reelección que la hizo el propio presidente de la República en la sesión del 24 de mayo en la Asamblea. Esta agenda política tiene indudablemente una columna vertebral que es el tema de la reelección. Y claro, junto a este asunto que no tiene mayor presentación frente a la ciudadanía, se han acumulado otras reformas importantes, en unos casos secundarias, a fin de darle legitimidad a esta propuesta arrolladora de la reelección. Yo he revisado el documento y por supuesto me han llamado la atención algunas reformas que modifican derechos, que le debilitan al garantismo. Por ejemplo, el anuncio que se ha hecho de convertir a la comunicación en servicio público a nivel constitucional, el restringir el ejercicio de algunas garantías constitucionales. No nos olvidemos que la esencia misma del Estado constitucional de derechos y justicia la marca el garantismo. Si se quiere modificar la esencia de nuestro Estado, no es suficiente una enmienda, no es suficiente una reforma, debemos ir a una constituyente. Por ello yo he dicho que si queremos cambiar la esencia del Estado constitucional, vayamos a una constituyente y no violemos el derecho ciudadano utilizando la vía de la enmienda. ¿Qué va a decir la Corte Constitucional? Es lo que más expectativa genera, pensando en un momento dado que la Corte podría ser hasta cierto punto independiente, pero como la Corte ha estado siempre subyugada a los designios del poder, independientemente de que allí existan buenos y buenas juezas, lo más probable es que la Corte diga sí, las 17 enmiendas, las 18, las 20, puede hacérsela mediante una simple enmienda y no mediante reforma y por una constituyente.
Es decir, ustedes están queriendo reformar la Constitución, pero mediante una enmienda, es lo que plantea el asambleísta. Pero este es un tema vital, es un tema sumamente importante y yo creo que primero, bueno, lo habíamos conversado ya contigo en alguna ocasión anterior, pero aquí tiene que haber un poco de coherencia, ¿no? Y voy a decir más adelante por qué debe haber coherencia. Pero el artículo 441 de la Constitución establece 4 supuestos teóricos que no permitirían el que se haga un cambio de la Constitución vía reforma parlamentaria o vía enmienda, ¿no es cierto? Sin necesidad de ir a la consulta popular o a la Asamblea Constituyente. Uno de esos temas es el hecho de que no se restrinjan derechos, si es que la comunicación no se le quita la parte en la Constitución en donde dice es un derecho, sino que si se convierte en un servicio público, que es lo que actualmente está en la Ley de Comunicación y que también Fernando demandó la inconstitucionalidad. Entonces no está restringiendo un derecho, por el contrario, lo está garantizando, está completando este círculo en el que finalmente el ciudadano no viva en el estado que nosotros asumimos en el 2007, el 15 de enero, en el que más del 90% del espectro radioeléctrico, por ejemplo, estaba en manos de empresas privadas, y no empresas privadas menores, sino que tenían todo un cúmulo de poder, porque tenían además bancos, financieras, bueno, todo lo que conocemos. Entonces, lógicamente, eso sí era inconstitucional. Pero a mí me llama la atención el hecho de que en algún momento se diga, bueno, vamos a una asamblea constituyente. Yo he escuchado al doctor Torres, que nos ha dicho en algunos otros debates, de que se debía ir a una consulta popular. Pero eso no era lo que sostenían, por ejemplo, cuando se iba a llamar a la asamblea constituyente que nos da la Constitución del 20 de octubre de 2008. Yo traje aquí unos documentos en las que, por ejemplo, dice, no sé si es que, no sé cuál cámara podamos... por favor, esta cámara le puede ayudar. Ya no sé cuál cámara, esta de acá. Sí. Aquí está, dice, Partido Social, esto es 2005, ¿no? ¿Ya? Partido Social Cristiano mira a la Asamblea Constituyente como una cortina de humo del presidente Palacio. Y dice así, el doctor Luis Fernando Torres, diputado, sostiene que la propuesta de una Asamblea Constituyente que mantiene el gobierno de Alfredo Palacio, entonces todavía era Alfredo Palacio presidente, no es más que una cortina de humo para distraer al país y ocultar sus verdaderos problemas. Para entonces la constituyente está mal, pero ahora nos dice de que debe llamarse una asamblea constituyente. Pero, pero permítame, no solamente esto, porque yo soy muy respetuoso de la posición que cada uno tenga y eso hay todo el derecho, pero no solamente esto. Fíjese lo que dice aquí. Este de aquí es dice el pasado viernes. ¿De qué año es eso? Ya vamos, es del 5 de diciembre de 2005. Sí, 2005. Ya. El pasado viernes, el Congreso de Ecuador rechazó la propuesta del Ejecutivo de realizar una consulta popular para conformar la Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna. Tú eras diputado para entonces, ¿no es cierto? Claro. 2005. Entonces, en 2005, rechazaron una consulta popular para reformar la Constitución. Pero no solamente esto, sino que además, dicen, ese mismo día, con el voto de 67 diputados, de los 100 que forman la Cámara, el Parlamento negó también el carácter urgente que el Ejecutivo había solicitado para una propuesta anterior de referéndum. No consulta popular, no referéndum. ¿Era mala? Bueno, tenían sus razones para entonces. Ahora la consulta popular es buena. Ahora sí hay que ir a una asamblea constituyente. Se nos ha dicho por razones políticas. Pero además, por razones técnico-jurídicas, no se requiere esto. ¿Y por qué le voy a decir esto? Verán. Que no se, dice el artículo 441, que no se altere la estructura fundamental del Estado. ¿Cuál es la estructura fundamental del Estado? Que tenemos, por ejemplo, 5 funciones. No podemos decir, ya no somos un Estado republicano, ahora vamos a hacer otro tipo de Estado. Esto republicano, la división de funciones, etc. O se diga, por ejemplo, ya los concejales no pueden ser elegidos a partir de los 18 años, sino que lo son a partir de los 25. Ahí hay una restricción de derechos. A nadie se le puede ocurrir decir de que hay una restricción de derechos en el momento en que la comunicación se convierte en un servicio público. Ahora me gustaría que el asambleísta Torres responda, porque le han sacado documentos de hace algunos años atrás para demostrar que usted cambia de opinión de vez en cuando de acuerdo a sus intereses. Entonces me parece importante que... No, yo no he hecho con los intereses, yo he dicho que respeto la posición. Perfecto. Solo que no entiendo por qué ayer era muy mala una consulta popular, porque además hay otras aseveraciones ahí muy fuertes en contra de una consulta popular, y ahora sí es buena. Eso no entiendo. A ver, ¿qué pasa? Tal como plantea Gabriel, el dilema es completamente falso. Porque el 2005 y después yo me opuse a una constituyente para que se dicte una nueva constitución, porque la constitución de 1998 no establecía la figura de la Asamblea Constituyente. Ahora yo no estoy pidiendo que se dicte una nueva constitución. Lo que estoy pidiendo es que se convoque a una constituyente si queremos despojarle al Estado constitucional de la Constitución de Montecristi del garantismo.
Yo lo que quiero defender es la esencia garantista de la Constitución de Montecristi. Pero ¿cuáles son los derechos que se estarían violentando con estas enmiendas? Pero que por quede ejemplo? claro, no hay ninguna contradicción. Yo me ratifico en lo que dije el 2005, lo que dije el 2008, y más bien le agradezco a Gabriel que haya precisamente citado el tema. Una cosa es constituyente para una nueva constitución y otra es constituyente para defender la esencia de la Constitución de Montecristi en el tema del garantismo. Y me ratifico, si quieren despojarle completamente a la Constitución de Montecristi de este garantismo, vamos a una constituyente y discutamos solo ese tema, no lo demás, tema de derechos y tema de garantías. En cuanto al garantismo, a mí siempre me pareció positiva la Constitución de Montecristi. Lo que me ha preocupado es que las garantías consagradas en la Constitución de Montecristi se han convertido prácticamente en letra muerta, porque cuando un ciudadano presenta una acción de protección porque una autoridad ha abusado en sus decisiones, ahora resulta que los jueces sienten temor reverencial a la autoridad, se asustan. En promedio, tan solo un 5% de las acciones de protección son ahora aceptadas. Y eso me preocupa, porque el garantismo ha ido perdiendo su fuerza. De tal modo que ojalá podamos ir a una constituyente para discutir este tema. En otras palabras, defender la esencia del Estado constitucional de derechos y de justicia. Es que el Estado constitucional ecuatoriano es de derechos y justicia, y parte de la estructura del Estado descansa en este concepto de los derechos. Muy bien dice Gabriel, es que no vamos a cambiar la naturaleza misma de las funciones del Estado. No se va a convertir el Estado unitario ecuatoriano en Estado federal, es verdad. Pero cuando los derechos se limitan, como ocurre con el artículo 86, que se va a restringir con la reforma que proponen, entre otros derechos, el garantismo pierde su esencia. Así que ojalá podamos ir a una constituyente, no para dictar una nueva constitución, no para derogar la de Montecristi, sino para defender lo que todavía consta en materia de garantismo en las normas constitucionales. Es decir, ustedes están quitando el garantismo que un No, poco pero era la es que, marca de esta eso Constitución. es algo en lo que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Primero es que la Constitución no se está modificando, no se intenta modificarla a través de estas enmiendas para eliminar el garantismo. Ningún jurista que se respete va a poder aseverar eso realmente, ¿no? Porque usted sabe que la Constitución, y tú eres profesor de Derecho Constitucional, lo dice claramente que hay que entenderla en su contexto. Lo que estas reformas, o mejor dicho, como para estar a tono con lo que dice la Constitución, estas enmiendas lo que están buscando es modificar la Constitución de tal forma que sea una herramienta útil para la plena consecución de los objetivos constitucionales, cuál es que los derechos constitucionales se le respeten, se le promuevan a cada ciudadano, ¿no es cierto? De manera que no estamos renunciando al garantismo. Y yo no he leído absolutamente ningún estudio, no he visto incluso ningún editorial de los que todos los medios nos presentan todos los días, que son opositores, que todo el mundo conoce quiénes son, en donde se diga que nosotros estamos eliminando el garantismo. Yo realmente no lo he encontrado aún. Porque las modificaciones que se están haciendo, lo que están haciendo es adecuar la Constitución a los tiempos que actualmente estamos viviendo. Ahora se está hablando sobre el tema del derecho a la comunicación. Luego se va a hablar sobre el tema de los derechos de los trabajadores, porque también estamos planteando en el tema de los trabajadores una enmienda que va lógicamente a mejorar la calidad de vida de los empleados, los trabajadores. Entonces, pero ayer no eran estos dos temas porque no estaban presentados. Ayer solamente era el tema de la reelección. Entonces ahí también hay una falta de coherencia, porque por ejemplo el alcalde Nebot en Guayaquil se ha elegido 4 veces. Y bien por el pueblo de Guayaquil que lo ha elegido. Todas las felicitaciones del caso, porque el pueblo hay que respetar eso. Y entonces ahí no pasa nada con la reelección. Pero cuando el presidente Correa dice, yo voy a presentar un proyecto a través de mi bloque para una reelección, entonces allí se está atentando contra la columna vertebral de la Constitución, que es, bueno, el tema del garantismo es otra cosa, pero que es, por ejemplo, la alternabilidad, que es, por ejemplo, la plena vigencia de los derechos democráticos. Entonces está bien para unos y está mal para otros. Eso es lo que nosotros creemos que no debe ser parte del debate. Queremos un debate que sea cierto, que sea transparente, un debate que, bueno, el fair play, ahora que estamos en el tema del fútbol. Entonces es lo que nosotros buscamos, de manera que aseverar de que esta enmienda constitucional, en relación a los trabajadores todavía no, pero en relación al tema de la comunicación, es subvertir el garantismo, no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Qué parte de esta enmienda, para declarar a la comunicación como servicio público, elimina garantías? ¿Qué es lo que usted está planteando? Bueno, una precisión. Nebot ha podido ser alcalde de Guayaquil en 4 ocasiones porque las reglas de juego lo han permitido. No es que él ha modificado las reglas en el camino para poder ser
alcalde. Otra cosa muy distinta ocurriría con aquellos que no pueden presentarse el 2017 y se hace el cambio constitucional. Sería un cambio de reglas de juego en medio del partido. Pero ahora que mencionas el tema, por ejemplo, en unos artículos de opinión tiempo atrás, cuando Nebot primero dijo que no se iba a lanzar y luego dijo que sí se iba a lanzar, dijeron que era muy patriótico de su parte lanzarse a la reelección. Ahora en el caso del presidente dicen que no es patriótico, que más bien se quiere hacer un monarca o una cosa así. Bueno, entonces sí es un tratamiento un poco diferente a un mismo tema. Pero existen puntos de vista sobre este tema. En todo caso, conviene aclarar que la figura de un presidente en una república presidencial es completamente distinta a la de un alcalde. Un alcalde, ¿qué hace en un municipio? Preside un consejo, dirige una municipalidad, tiene algunos poderes sobre el uso del suelo, porque esa es la razón de ser de un municipio y de un alcalde. Un presidente, en cambio, es el representante del Estado, es el jefe supremo de Fuerzas Armadas, de la fuerza pública, tiene un poder distinto al que tiene un alcalde. Por ello, en muchas democracias se permite las reelecciones de alcaldes, concejales, asambleístas, diputados, concejales, y se limita siempre a los presidentes por la gran exposición que tienen, por la gran incidencia en la actividad pública. Ahora, Nebot fue candidato esta última vez, según lo que él dijo, porque se vio obligado, en vista de los riesgos que corría básicamente el proyecto de la ciudad de Guayaquil, que lo había desarrollado con tanto éxito. El presidente dice que también se siente un poco obligado. Yo quería decir algo en relación a esta primera parte que ha dicho Fernando, en relación a que muchas democracias limitan los periodos. Habría que ver cuáles democracias, porque si vamos a ver España, por ejemplo, a pesar de que en el derecho comparado no podemos ver ejemplos exactamente iguales, porque cada sociedad tiene sus propias particularidades y necesidades, y debe de la Constitución y la ley dar respuesta a esas necesidades y particularidades. Pero, por ejemplo, España, tuvo a Felipe González 14 años. Francia, bueno, me dice, no ponga de ejemplo España porque España es una monarquía parlamentaria y no la ponga de ejemplo. Pero entonces pongamos de ejemplo a Alemania, en donde la canciller Angela Merkel está ya 3 periodos y a nadie se le ha ocurrido decir de que es antidemocrático. Lo que está garantizando es la estabilidad de su proyecto político. Allí no pasa nada. Pero como estas son otro tipo de democracias, pongamos de ejemplo a Francia, que Francia no es que tiene un parlamentarismo ni un presidencialismo, sino que tiene un camino intermedio. Allí está, el presidente Sarkozy perdió, se lanzó a una reelección y bueno, todo el mundo conoce que fue derrotado en las últimas elecciones en Francia y tienen otro presidente. Entonces usted va a encontrar que hay de muchos ejemplos. Estados Unidos, hasta 1900, hasta la mitad del siglo, del siglo pasado, 1952 me parece que entra en vigencia hasta Roosevelt, para que no sea por 4ª vez electo, entonces se modificó la Constitución. Entonces no es cierto que otras democracias, por ser maduras, por ser diferentes, por garantizar la alternabilidad, entonces no tienen reelección, como ya ve usted en Europa. Este tema de la limitación de la reelección se debe más o menos como por esa teoría de la irradiación jurídica que han tenido los Estados Unidos con lo que ellos han considerado el patio trasero de América Latina, América Central. Entonces, como Estados Unidos cortó la posibilidad de la reelección indefinida, entonces también América Latina lo hizo, porque todas las reformas constitucionales que prohíben la reelección inmediata son, o más o menos se verifican a partir de 1950. Entonces, como Estados Unidos prohibió. ¿Pero por qué prohibió Estados Unidos? No fue por mejorar la democracia. Porque si usted revisa los debates del Congreso de entonces Estados Unidos, no lo están haciendo por mejorar la democracia, lo están haciendo para que este candidato no sea más para que le dé chance a los que vienen atrás, o sea, para turnarse en el poder. Entonces ese debate que dice que por mejorar la democracia, que esto, que el otro, para que no tiene mucho asidero histórico. Lo que sí es verdad es que como la oposición no tiene un candidato con la fuerza y la legitimidad que tiene el presidente Correa, entonces no quieren reelección, porque todos los que se oponen a reelección es porque tienen la esperanza de con su partido, con su movimiento, participar en las elecciones, a ver si no estando el mayor líder político que ha tenido el Ecuador durante estos últimos años, entonces puedan alternarse en el poder. Ahora, esa es la verdad. Una cosa, Ámbar, uno de los males de la historia republicana del país ha sido el caudillismo. Tenemos a Juan José Flores, García Moreno, que ha sido objeto de críticas, Eloy Alfaro en el siglo XIX, en el siglo XX, algunos otros. Y el caudillismo ha sido tachado, inclusive por quienes ahora gobiernan el país. De tal modo que lo que se quiere evitar es que nuevamente vuelva a entronizarse una práctica de orden caudillista, que el presidente de la República tiene un liderazgo, es verdad, hasta el punto que es el único que podría asegurar el éxito de su partido
y sobre todo la permanencia del proyecto. Pero eso supone una práctica eminentemente caudillista. Yo le invitaría a Gabriel a que nos olvidemos un poco de Europa y de Norteamérica y miremos América del Sur, Colombia. Pues allí un presidente solamente puede participar por 2 ocasiones y no más, mientras los asambleístas, los gobernadores y los alcaldes tienen la posibilidad de ser reelectos de manera indefinida. Permíteme ahí, Fernando, no sé si es demasiada malcriadez interrumpir tu uso de la palabra, pero yo creo que es pertinente, con la disculpa a los televidentes y a las televidentes. Se está hablando de que no se debe permitir la reelección presidencial para evitar el caudillismo. Pero el caudillismo no solamente puede ser en el Ejecutivo, el caudillismo también puede ser local, pues. Entonces, hay un poco de incoherencia en los argumentos, porque si es que es para evitar el caudillismo, que yo estoy de acuerdo que el caudillismo ha hecho daño en Europa, en donde hay reelección, y también en América, porque no olvidemos que Hitler, Mussolini eran caudillos, pero porque ellos fueron malos y se reeligieron, no significa que Felipe González o que Angela Merkel sean malos. Entonces hay de todo en la viña del Señor, como se dice. Entonces puede haber caudillismo muy malo, como en el caso de Hitler, que nadie se va a poner, nadie está loco para defender a Hitler o a Mussolini. Entonces, pero pueden haber también procesos políticos buenos como el de Charles de Gaulle, que fue 18 años presidente de España, o como la propia Angela Merkel, ¿no es cierto? Que, ya, entonces perdón, sí, de Francia, Charles de Gaulle, el aeropuerto se llama así. Sí, era un lapsus. Es que viajamos. A veces por la rapidez de lo que uno dice las ideas, Claro. entonces se sale una palabra. Y cuando vino Charles de Gaulle al Ecuador tuvieron que construir una cama especial para ¿Ya? que pueda dormir por el tamaño que tenía, ¿no? Ah, no, Claro. Imagínense usted, son detalles Ver de la los historia. datos históricos, Entonces, fíjese ya. usted. Entonces, en el caso de Charles de Gaulle, muy bien. Pero en el caso de Mussolini, en Italia, muy mal. Entonces, no significa que porque acá en América Latina hayan habido caudillos muy malos, porque los ha habido y en todos los países, incluido el Ecuador. Entonces, no significa que otro líder político, porque le dé estabilidad al Ecuador, es malo también. Porque más bien el esas problema del comparaciones Ecuador son no ha malas. sido tanto los caudillos como la inestabilidad de los gobiernos, ¿no le parece asambleísta? Inestabilidad y claro, el caudillismo también entra en una serie de prácticas. La preocupación que yo tengo con el Ecuador de ahora es básicamente el alto nivel de autoritarismo. Y yo en esto vamos a discrepar con Gabriel, pero yo veo que los derechos han perdido fuerza. Existe un sistema autoritario de concentración, el Poder Judicial no es lo suficientemente independiente como debería ser una verdadera democracia constitucional. La reelección presidencial indefinida e ilimitada que consagraba la Constitución del 98. No, Y corrección, no. Solamente podías, o sea, no la podías hacer Claro. indefinida, sino interperiodos. No, podías reelección inmediata. El 98 preveía reelección inmediata. Eso, Excepto el presidente de la República. eso le Porque envía- no podías ir a una reelección indefinida inmediata en la Constitución de la República, excepto Pero- Excepto el Pero, presidente de la el República. principio de la reelección existía en la Constitución del así es, y 1998. existió en las anteriores. Y esa, no, en la del 79 no. La Constitución con la 79 que para evitar retornamos que a la Velasco Ibarra democracia. sea presidente. No, pero en las que no, Constitución, el por eso se permitió que sea Velasco Ibarra 5 veces No, presidente. el 79 fue básicamente porque en esta nueva oleada de dirigentes, Osvaldo Hurtado, Borja y otros más, se pensó que lo conveniente era decirle a alguien que ostentaba la primera administratura una vez y basta. Tan a medida fue hecha la Constitución del 79, y yo tenía 2 años de nacido recién. Yo tenía Entonces, unos unos 16. poquitos. Entonces éramos muy jóvenes, ¿no? Yo muy niño. Tan a la medida fue que se hizo una constitución que no le permitió ser candidato a Saad Bucarán, Claro, y por lo porque tanto fue su hijo sobrino. de padre y madre también se ecuatorianos. prohibió la reelección en la constitución del 79 porque había alguien que en las encuestas en todas partes iba a volver a ganar las elecciones. Bueno, luego ya se murió, que era Velasco Ibarra. Sí, no, pero Entonces, era una ya. nueva práctica. Yo he conversado con los que estuvieron allí, pero en definitiva, a ver, si se quiere establecer la reelección presidencial indefinida, ilimitada y consecutiva, el camino no es el de la enmienda. El camino debería ser, tampoco el de una constituyente, debería ser el de una reforma, para ese punto. Ya. Entonces aquí lo que discutimos es el camino. Si es que mediante reforma se aprueba, se aprueba. La enmienda no es el camino para ello. Ahí Y volvemos para la al tema. reforma es la Claro. consulta. Y yo no quiero ser tan reiterativo realmente, porque son tantos los temas, son 17 temas que entran en la Claro, enmienda. que eso Pero queríamos un poco ya que- tratar, pero nos hemos Ya que enmarcado nos más estamos en esto. deteniendo un poco Sí. en el detalle, en el tema de la reelección, yo quisiera preguntarle a Fernando, ¿en qué parte de la Constitución dice que es elemento estructural del Estado, que es restringe derechos, o que modifica la parte de la enmienda constitucional el tema de la reelección? No vas a decir porque modifica el tema del poder político, pero no está diciendo que no va a haber elecciones, no está diciendo que va a haber un partido único, no, eso sí sería cambiarlo. Está diciendo que hay la posibilidad de que un candidato lo sea nuevamente. O sea, en ninguna parte está alterando la estructura fundamental. No, Entonces a mí me parece, es que lo que tan es así establece- que no altera la Disculpa, estructura Rafa, fundamental. Lo que dice es,
que modifique o afecte a los elementos del Estado. Uno de los elementos del Estado es la autoridad. Ya, y la autoridad de ¿cómo lo una modifica la república autoridad? presidencial Fernando, tiene eso- al presidente como cabeza de la cúspide. Sí, pero no está diciendo que la autoridad la ejercerá un solo movimiento político, un solo partido. Lo que Bueno, está es que diciendo eso es no que podría la pos decir civil. tampoco en una No, pero república. eso sería alterarlo, ¿no? Imagínate. Ya, entonces, eso no lo está diciendo. Entonces, porque eso sí sería alterar los elementos constitutivos, o sea, ya la estructura fundamental, quiero decir. Entonces, pero el hecho de que puedas ir a una reelección, por Dios, ¿en dónde se puede sostener de que esto es alterar o hacer una alteración constitucional que tenga que ir por Afectar enmienda? a uno de los elementos Lo del que Estado, pasa es el que no elemento lo de afecta autoridad. porque no está cambiando su naturaleza. Lo que está diciendo es que puedes ir a una reelección. Eso no afecta el ¿Y elemento. por qué no vamos a la consulta popular en ese tema, Gabriel? Ustedes que tienen ¿Y tantos por votos. qué, ¿Y por qué en el 2005, 2006, 2007 usted estaba en desacuerdo de toda consulta popular? ¿Quién era presidente en 2005? Permítame, estuvo en desacuerdo usted. ¿Quién era Le voy a presidente? contestar, le voy a contestar. Estuvo en desacuerdo en la consulta popular del 7 de mayo de 2011, que no se llama consulta popular, ahora en este gobierno. Estuvo en desacuerdo en la Asamblea Constituyente consulta popular para calificar a la Asamblea en el 2005 y lo estuvo también para el referéndum aprobatorio de la Constitución. De manera que antes sí era mala la consulta y ahora sí quiere consulta, a pesar de que no estén en los te cuento presupuestos una teóricos. cosa. A Pero mí- ¿por qué a- a- cree usted, asambleísta, que no quieren ir a la consulta? No, pues es que- Porque no tienen los votos, porque saben que esto sí es impopular. Esto sí no pasaría con voto mayoritario. Yo Si voy a no hacer una fuera la corrección, consulta Fernando. popular, es Fernando, todo. yo voy a hacer una corrección. Es un cálculo yo primero electoral. creo de que, ¿por qué nosotros fuimos el 7 de mayo a consulta popular? ¿Por qué lo hicimos? Porque no teníamos los votos en la Asamblea Nacional, porque usted recuerde de que hubo asambleístas de país que prefirieron inclinarse genuflexos ante los poderes fácticos de entonces, que son los mismos de ahora, y los mismos que seguimos combatiendo, y son los mismos que combatió Eloy Alfaro. Entonces, prefirieron inclinarse genuflexos a esto antes que asumir su rol histórico ante el país. Ahora tenemos 100 ¿Cuál es? asambleístas. Permítame, Yo no sé una fecha, 7 de mayo de... no, 7 de mayo de 2011. 2011 Ah, ya. fue la consulta, sí. Ya. Ya. Yo me acuerdo porque estábamos en campaña en esa. Usted también, o sea, todos nos acordamos de esa fecha. Entonces, ahora tenemos mayoría amplia y suficiente en la Asamblea y vamos a utilizar responsablemente esa mayoría, desde luego. Por eso no vamos a consulta popular. Para concluir un análisis final, se nos fue el tiempo, asambleísta. En sentido general, las enmiendas, usted no estaría de acuerdo con ninguna de las 17. ¿Ninguna de las 17 le parecen viables? Una sí me parece viable. ¿Cuál? Esa de corregir la palabra provisional por previsional. Estoy de Que acuerdo. es ¿Va a un votar? cambio ¿Va semántico. a votar a Claro, favor? porque él se equivocaron en la Es muy redacción. grueso el error, o sea, realmente. En Yo eso fui va a votar a constituyente, yo favor. fui Mire, constituyente. en las demás, bueno, estudiaré, pero no estoy de acuerdo. Yo repito lo que pienso. Algunas de estas modificaciones tienen que hacerse mediante reforma, con consulta, otras podrían hacerse vía enmienda, como esta, de cambiar la palabra, y otras vía constituyente, si se quiere despojar de garantismo al Estado constitucional de derechos y justicia. Se nos acabó el tiempo, asambleístas. Les quiero agradecer muchísimo porque ha estado muy entretenido este debate, este conversatorio. Con sal y pimienta para Sí, que los yo hasta me he espectadores se diviertan reído un poco. bastante. Espero que ustedes, amigos, también lo hayan disfrutado. Gabriel Rivera y Luis Fernando Torres esta noche en CN Plus al cierre, analizando las enmiendas constitucionales que está planteando Alianza País. Muchísimas gracias siempre por permitirnos ingresar a sus hogares. Un abrazo, hasta pronto. Hemos presentado CN Plus al cierre.